Siempre creí que una simple cena familiar era como un abrazo colectivo, un momento para celebrar el amor que resistió al tiempo, a las dificultades y a la distancia. Solo quería compartir una buena noticia. Una alegría pequeña, pero sincera. Pero ese día, mi nieta me miró a los ojos y me dijo: «Tu vida es mediocre. Y si crees que esta historia termina con una lágrima en el rostro, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, ni yo misma lo puedo creer hasta hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te va a dejar pensando quién realmente merece tu respeto. Pero antes, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete al canal. Me llamo Elena Fuentes, tengo 75 años, y durante casi toda mi vida fui costurera, abuela entregada e invisible para muchos. Pero ese fin de semana, el mundo finalmente me vio. Pensé que sería una noche sencilla, de esas que huelen a pan horneado, a familia reunida. No tenía grandes expectativas, solo quería sentarme con Camila, mi nieta, y compartir algo que me había ilusionado. Había preparado su pasta favorita con albahaca fresca y parmesano del Caro, ese que solo compro en Navidad. Usé la vajilla de porcelana que fue regalo de boda, esa con borde dorado que me da miedo quebrar, pero que esa noche sentí que merecía salir del aparador. Puse flores en el centro de la mesa, encendí una vela con aroma a vainilla y, por un momento, me sentí como una anfitriona de revista. Estaba nerviosa, quería contarle lo del hotel, lo del sorteo, pero más que eso, quería verla feliz por mí. ¿Por qué me importaba tanto su reacción? Tal vez porque fui madre de Camila cuando su propia madre no pudo serlo. Tal vez porque, aunque tenga 25 años, sigo esperando una mirada suya que diga: «Gracias por tanto». Pero esa mirada nunca llega. Escuché el portazo de la reja, sus tacones sobre el concreto, y su perfume entrando conmigo en la cocina antes que ella. Venía hablando por teléfono, riendo fuerte, usando un vestido entallado que claramente no era de catálogo económico. «Aquí es la cena», dijo, mirando alrededor como si estuviera entrando a una fonda cualquiera. Le ofrecí un té frío con rodajas de limón y hierbabuena, pero apenas lo probó. Le dije que había pasta al horno, que había hecho un pan de ajo casero, que me había ganado un premio. ¿Premio?, preguntó sin mirarme directamente. Le conté que un hotel de lujo me había regalado un fin de semana completo, suite presidencial incluida, todo por un sorteo de personas mayores. Su cara hizo un gesto como de no entender. O peor, de no interesarle. Acomodó su bolso sobre una silla y se sirvió más agua mineral como si necesitara calmarse por algo. Yo solo la observaba. Entonces vino esa frase que me taladró el pecho y se quedó ahí, latiendo como un reloj que ya no marca el tiempo, sino el daño. «Ay, abuela, no gastes eso. Tu vida siempre ha sido mediocre. No vas a encajar ahí». Las palabras fueron rápidas, como si no necesitaran ser pensadas, como si no dolieran, como si fueran ciertas. Sentí que la vela en la mesa parpadeó justo en ese momento, como si también se avergonzara de estar allí encendida. No respondí de inmediato. Me acomodé el suéter en los hombros, miré mi plato lleno y respiré lento. No porque estuviera tranquila, sino porque si hablaba demasiado pronto, se me iba a quebrar la voz. Camila no notó nada. Seguía revisando su celular, tomándose selfies frente a la lámpara, como si el comedor de mi casa fuera un lugar digno de ironía. Pensé en decirle que se fuera. Pensé en gritar. Pensé en llorar. Pero no hice nada de eso. Porque entendí algo que nunca antes había querido aceptar. Ella ya no me veía. No como yo era. No como yo la había criado. Ella veía una sombra, un fondo, un recurso que ya no necesitaba. Me dolió más eso que sus palabras. Porque cuando alguien te dice algo cruel, uno puede pensar que es por enojo, por inmadurez, por un mal día. Pero cuando alguien te ignora, cuando te invalida con tanta naturalidad, es porque hace mucho tiempo te dejó de considerar importante. Camila se fue al baño sin decir nada. Y yo me quedé sentada ahí, mirando la pasta humeante, el mantel limpio, el florero con girasoles que compré esa mañana solo por ella. Miré mis manos. Las mismas que un día la sostuvieron cuando dio sus primeros pasos. Las mismas que bordaron su primer vestido de presentación. Las que la cargaron en Navidad cuando su madre no llegaba. Las que cosieron para pagar su escuela. Mis manos,
Estaban ahí, quietas, viejas, pero llenas de historia. Y pensé, esto es lo que vale ahora. ¿Una vida entera de entrega, reducida a un comentario sin alma? Quise levantarme, tirar todo a la basura, cerrar la puerta de la casa y de mi corazón. Pero no lo hice. Porque en el fondo, algo en mí todavía la quería proteger. Todavía creía que ese juicio venía de alguien herido. Y que, tal vez, yo aún podía enseñarle algo. No con discursos. No con reproches. Con presencia. Con calma. Con dignidad. Cuando regresó, me dijo que no tenía mucho tiempo. Que tenía que pasar a una fiesta. Que su amiga la estaba esperando en el auto. ¿No vas a cenar?, le pregunté. Solo un bocado, abue. Ya sabes que no como carbohidratos. Se sirvió una cucharada y la dejó ahí. Yo la observaba como quien ve una película triste donde el final ya es conocido. Me habló un poco del vestido que iba a usar, de la influencer que iba a ver, del DJ que llegaba de Ibiza. Todo me sonaba ajeno. Todo me sonaba vacío. Como si mi nieta viviera en otro planeta donde los vínculos se pesaban en seguidores y no en abrazos. Asentí, sonreí, y cuando se levantó, fui hasta la puerta con ella. Me dijo, gracias por la cena, abue. Te ves bien para tu edad. Cerré la puerta con suavidad. No por ella, por mí. Porque no quería escuchar el sonido de esa despedida otra vez. Fui hasta la cocina y me senté en la misma silla. Comí sola. Sin apuro. Cada bocado tenía un sabor raro, como si no fueran ingredientes, sino preguntas sin respuesta. ¿En qué momento dejamos de hablarnos? ¿En qué parte del camino ella empezó a avergonzarse de mí? ¿O fue siempre así y yo no lo quise ver? Terminé de cenar y recogí la mesa con lentitud. Guardé la pasta en el refrigerador, como si aún tuviera esperanza de que mañana sí quisiera. Apagué la vela. Lavé los platos. Me puse la bata. Todo en automático. Todo con una dignidad frágil, pero intacta. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, sí, pero los ojos se me quedaron abiertos hasta que amaneció. Daban las 3, las 4, las 5, y seguía repasando su frase una y otra vez. Tu vida siempre ha sido mediocre. ¿Eso piensa de mí? ¿Eso piensa de quien la cuidó cuando nadie más quiso hacerlo? Me sentí diminuta, como si hubiera vivido para nada, como si todo mi esfuerzo solo sirviera para llegar a este punto y escuchar eso. Pero también sentí algo dentro, como un fuego muy pequeño, como una chispa, como un murmullo de mi alma que decía, ¿y si no fuera cierto? Al amanecer, me levanté con la cabeza pesada pero con una extraña claridad. Preparé café. Me senté en la mesa con mi agenda. Saqué el papel del hotel y lo puse sobre el mantel. Leí el nombre en voz alta, Resort Dorado Imperial Suite Presidencial. Mi nombre estaba ahí, en letras doradas. Doña Elena Fuentes. Me sonó a otra persona. Me sonó a alguien que tal vez, sin saberlo, todavía tenía cosas grandes por vivir. Guardé el papel en un sobre y lo dejé en la mesita de noche. Me prometí que iba a ir, que me iba a permitir disfrutar. No para demostrarle nada a Camila, no para que me mirara distinto. Para mí, porque mi vida, aunque ella no lo entienda, nunca fue mediocre. Solo fue silenciosa. Y tal vez ya era hora de que ese silencio empezara a hacerse escuchar. A veces pienso que si las paredes de mi taller hablaran, contarían una historia que nadie quiso escuchar. Nadie vio mis noches largas con los ojos ardiendo, las manos punzadas de tanto hilo, el cuerpo encorvado por las horas. Mientras Camila dormía abrazada a sus peluches, yo estaba allá atrás, entre retazos, botones perdidos y el zumbido constante de mi máquina vieja. Tenía que terminar 5 vestidos para el sábado. Si no, no había mercado el domingo. Así era. Así ha sido. Pero nadie me preguntaba si estaba cansada, si había comido, si el dolor de espalda me dejaba dormir. Yo entregaba. Siempre. Como si fuera un mueble útil en la vida de otros. A Camila le di lo mejor que pude. No lo mejor del mundo. Lo mejor de mí. Y eso, créeme, fue bastante. Desde que su madre se fue y su padre desapareció, yo fui raíz, abrigo y desayuno. Le bordaba su nombre en los uniformes, le ponía moñitos en las calcetas.
Aunque yo no tuviera zapatos nuevos, ella tenía cuadernos limpios. A veces evitaba reuniones escolares porque me daba vergüenza repetir ropa. Pero ella nunca lo supo. Siempre me encargué de todo. Entonces, ¿por qué me llamó mediocre? ¿Qué parte de mí ella no alcanzó a ver? Recuerdo una noche en especial. Camila tenía 14 años. Quería un vestido moderno para un evento. No podía comprar uno de marca, así que le hice uno rojo, con satín que me regaló una clienta. Le puse encaje, piedras cosidas a mano. Era hermoso. Pero ella lo vio y dijo que parecía de señora. Lloró, se enojó. Pero lo usó. Al volver, me abrazó sin decir nada. Ese fue el último abrazo sincero. Después, algo se cerró en ella. Como una flor que se riega pero no florece. O tal vez fui yo quien siguió esperando. Mi taller no es grande. Son 4 paredes manchadas de café, de frustración, de tinta vieja. Tiene una lámpara que parpadea, una radio que solo agarra AM. Pero es mi lugar. Ahí están mis hilos, desde el dorado de su batita de bebé hasta el negro del duelo de mi esposo. Cada costura fue un te quiero que nadie oyó. Un aquí estoy que pasó desapercibido. Mis clientas me llamaban Doña Elenita y me traían pan o silencio. Pero me veían. Me miraban a los ojos. Me hacían sentir alguien. Una vez, una joven diseñadora me pidió mostrar mis piezas en una feria local. Dijo que mi trabajo tenía alma. No lo entendí, pero acepté. No por fama. Por curiosidad. Llevé 5 prendas. Un chaleco bordado con golondrinas lo compró un hombre con acento extranjero. Me pidió mi nombre. Le dije con pena, Elena Fuentes, solo costurera. Él me miró fijo y respondió, no diga, solo. Usted tiene manos que cuentan historias. Sonreí, pero no lo creí. A veces toma años entender un elogio. Y así pasó el tiempo, hasta esa llamada. Un número desconocido. Una voz firme y amable. Señora Elena Fuentes, el maestro Rafael Villagrán quiere hablar con usted. Casi se me cae el teléfono. Uno de los diseñadores más grandes de Madrid. Pensé que era una broma. Colgué. Pero volvió a llamar. Me dijo que una de mis piezas había llegado a sus manos. Que la buscó. Que quería conocerme. Sentí un escalofrío. Como si la vida, por fin, me tocara la puerta que creía cerrada. Esa noche no dormí. Pensé en Camila. En cuando me decía que quería ponerle mi nombre a su marca. ¿Cuándo se transformó ese sueño en vergüenza? ¿Cuándo pasé de ser su orgullo a su molestia? Me dolía, pero más que nada, me ardía. Porque yo no la crié con resentimientos. La crié con amor. Y ahora que alguien reconocía mi arte, ella me llamaba pasada de moda. No le conté a nadie sobre la llamada. Guardé el secreto como quien protege una flor en pleno viento. Quise creer, por una vez, que algo bueno podía llegar sin pedir permiso. Me senté frente a la máquina, pero las manos temblaban. ¿Y si era real? ¿Y si alguien allá afuera veía lo que yo había sido toda la vida, mientras mi nieta me ignoraba? El teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. Me ofrecieron vuelo, hotel, todo cubierto. Solo traiga lo que usted es, dijo la voz. Y pensé, ¿eso será suficiente? Fui al taller. Me puse la cinta de medir al cuello. Me vi al espejo. Las arrugas seguían. Las canas también. Pero algo en mí había despertado. Me vi. Después de tantos años. Me volví a ver. Nunca me imaginé siendo el tipo de mujer que llega a un aeropuerto y encuentra a un chofer con su nombre en alto. Pero ahí estaba, Doña Elena Fuentes, escrito con letras doradas en una cartulina firme. Me acerqué, apretando el bolso viejo que me regaló mi esposo en nuestro aniversario 30. El joven me abrió la puerta de un auto negro reluciente. Por dentro, olía a cuero nuevo. Me senté con cuidado, como si todo pudiera romperse. Afuera, edificios modernos, letreros en inglés, gente corriendo con bolsas de marca. ¿Qué hacía yo ahí? ¿Por qué alguien como Rafael Villagrán querría hablar con una costurera de barrio? La boutique estaba en pleno centro de Madrid. Fachada de cristal, mármol blanco, alfombra mullida. Una mujer elegante me ofreció champaña.
Pedí agua con gas. Me sentía fuera de lugar. Pero cuando apareció él, con su presencia serena y ojos sabios, todo cambió. No me habló de moda. Me habló de alma. De lo que una puntada puede decir cuando está hecha con dolor. Me mostró un vestido, el mío, azul, con golondrinas bordadas, iluminado en una vitrina, con una placa que decía, La dignidad diseño anónimo. Lo toqué con los dedos. Sentí cada noche que lo bordé, cuidando a mi esposo en silencio. Rafael me escuchó como nadie antes. Me dijo que buscaba historias reales, no musas vacías. Usted es historia viva, doña Elena. No supe qué responder. Me ofreció un regalo, un fin de semana en el Resort Dorado Imperial. Suite presidencial. Spa. Chef. Chava. Me reí. Incrédula. Pero me entregó un sobre negro con mi nombre en letras metálicas. Temblé. No por el lujo. Por el reconocimiento. Por sentirme, al fin, mirada. Me abrazó y dijo, solo disfrute. Usted ya se ganó esto. Al salir, me dieron una bata de lino con mis iniciales, perfume francés y una libreta, para que escriba lo que no quiera olvidar. Caminé como flotando. Nadie en la calle sabía quién era. Pero yo sí. Al llegar al hotel, me vi en el espejo, pelo recogido, arrugas, manos marcadas por el hilo. Pero me vi distinta. Me vi digna. Pensé en contarle a Camila, pero no lo hice. Ese momento era solo mío. Esa noche, abrí la libreta. Escribí cómo olía la boutique. Cómo él me habló sin saber de mí, pero viéndome entera. Escribí, hoy alguien vio en mí lo que yo ya había dejado de mirar. Dormí en paz. Como si todas las heridas tuvieran, por fin, una caricia. Como si las agujas del alma se soltaran una a una. Me sentía cansada, pero ya no vacía. Al día siguiente, me puse la bata nueva. Ligera, bordada, casi respirando. Me perfumé. Me peiné. No para nadie. Para mí. Me senté en el jardín con café. El sol me acariciaba la cara. Cerré los ojos. Pensé en el vestido en la vitrina. La dignidad. Qué justo. Qué raro que algo tan doloroso se transformara en belleza. Pensé en cuántas mujeres como yo hay en el mundo. Invisibles, silenciosas, sosteniendo vidas ajenas sin que nadie lo note. Me dieron ganas de abrazarlas a todas. Decirles, aún hay tiempo, aún hay luz. Y si el mundo tarda en vernos, que se prepare. Porque cuando lo hace, no puede dejar de mirar. Miré la tarjeta dorada del resort. El viaje era en 2 semanas. Pensé, ¿qué voy a llevar? No tengo vestidos caros. Pero tengo mis manos. Fui al taller. Saqué un lino blanco. Empecé a coser algo para mí. No para gustar. Para recordar quién soy. Cada puntada decía, tú también mereces belleza. No pensaba en Camila. Ese vestido no era para ella. Era para mí. Lo terminé de noche. Lo colgué. Lo miré. Sonreí. Y supe, no hace falta que el mundo te aplauda. Basta con que tú misma digas, sí, yo valgo esto. Y por fin, lo creí. Abrí la maleta con las manos temblorosas. Era la misma de siempre, con ruedas viejas y una cremallera que ya no cerraba por completo. Pero esa maleta conocía mi historia. Había viajado conmigo en los días difíciles, cuando iba a vender en ferias o cuando llevaba encargos a escondidas para no incomodar. La coloqué sobre la cama y la observé como quien observa a una amiga de toda la vida, ajada, sí, pero fiel. Puse primero el vestido que me hice con mis propias manos, el de lino blanco con bordados discretos en los puños y el cuello. Luego guardé un chal que pertenecía a mi madre, unas sandalias cómodas pero elegantes, y un perfume que había estado cerrado por años. Lo compré hace más de una década, en un impulso de esos que solo una mujer rota entiende. Lo abrí esa mañana. Olía a jazmín, a promesa. Camila no sabía nada. Pensé en llamarla, en decirle que iba a viajar, que había sido invitada a un resort 5 estrellas con trato de reina. Pero me contuve. Ya no quería su aprobación. Ya no necesitaba su opinión para validar lo que estaba a punto de vivir. Aún así, una parte de mí deseaba que lo supiera.
Que viera que su abuela, esa a la que trataba como un mueble viejo, estaba siendo reconocida por quienes jamás me habían visto, pero supieron entenderme mejor que ella. Me vestí con calma. Me puse un pantalón de lino azul, una blusa de algodón planchada con esmero y una trenza baja que dejaba ver mis canas sin vergüenza. Al espejo, me dije, no vayas a demostrar nada. Solo vive. Y con esa frase, cerré la puerta de mi casa y abrí la de un mundo que nunca imaginé pisar. El coche llegó puntual. Negro, brillante, silencioso. El chofer me ayudó con la maleta sin decir palabra. Solo me dedicó una mirada amable y un lista, doña Elena, que me arrancó una sonrisa nerviosa. El trayecto fue largo. Cruzamos pueblos, campos dorados por el sol, autopistas con anuncios de relojes caros y ropa de diseñador. Yo me sentía una intrusa en esa película, pero también una protagonista secreta. Cuando llegamos al resort, sentí un nudo en la garganta. El dorado imperial era más hermoso de lo que imaginé. Columnas de mármol blanco, fuentes cristalinas, palmeras recortadas con precisión y una entrada amplia donde brillaba el logo dorado como una joya en el pecho del edificio. Me bajé despacio, con la espalda recta, como si mi cuerpo supiera que ese momento debía vivirse con ceremonia. Un joven uniformado se acercó con una tablet en la mano. «¿Su nombre, señora?» «Elena Fuentes», respondí, segura pero con un leve temblor en la voz. Revisó su lista y de inmediato cambió el gesto. Se enderezó, sonrió, y dijo, «Bienvenida, doña Elena. La estábamos esperando». Detrás de él, otro empleado extendió una alfombra roja. Yo pensé que era para alguien más, pero no, era para mí. Caminé sobre ella como quien pisa un recuerdo. El gerente general salió a recibirme. Traje gris perla, sonrisa de catálogo. Un honor tenerla aquí, señora. Su suite presidencial está lista. El chef ya está preparando su cena privada. Tragué saliva. Pensé en el frijol recalentado que comí la noche anterior. No supe qué decir. Solo asentí, y por dentro, me abracé. El lobby era un cuadro en movimiento. Pisos de mármol italiano, lámparas de cristal que colgaban como cascadas de luz, olor a flor de naranjo y vainilla. La gente hablaba en tonos bajos, como si el lujo también tuviera volumen. Me llevaron a la recepción privada. Me ofrecieron una bebida rosada con hielo tallado. Dije que sí, más por no rechazar que por saber qué era. El ascensor tenía espejos dorados y música instrumental. Mis manos no dejaban de apretarse una contra otra. El corazón me latía como en misa. Al llegar a la suite, el botones abrió las puertas con una tarjeta metálica. Lo que vi me dejó sin aliento. Una sala amplia, con ventanales de piso a techo. Vista directa al mar. Flores frescas en jarrones de cristal. Una cama como nube. Y en el buró, una carta manuscrita de Rafael. Para la mujer que bordó su camino con dignidad. Disfrute. Usted lo merece. No sé cuántas veces leí esa nota. La guardé en mi bolso. Recorrí la suite con los ojos llenos de incredulidad. Había un vestidor más grande que mi cuarto entero. Una tina blanca con pétalos flotando. Ropa de cama de hilo egipcio. Y sobre la mesa, una bandeja de bienvenida, frutas frescas, dulces artesanales y una botella pequeña de licor. Toqué cada cosa como si fuera de otro mundo. Como si yo no perteneciera allí. Pero, ¿quién decide dónde pertenece una mujer como yo? ¿El dinero? ¿Los títulos? ¿Las apariencias? No. Yo había abordado mi lugar. Punto por punto. Dolor por dolor. Nadie me lo estaba regalando. Me lo había ganado. Salí a la terraza. El sol empezaba a caer, y el mar se encendía en tonos dorados. Me quité los zapatos. Respiré profundo. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, me sentí libre. No tenía que cuidar a nadie. No tenía que correr, justificarme, sostener nada ni a nadie. Podía estar ahí, en silencio, con la sola compañía de mi paz. Pensé en mi esposo. En cómo se reiría si me viera en bata de lino, con copa en mano y esa vista enfrente. Mira nomás, vieja, hasta parece que te volviste millonaria, me diría. Y yo le contestaría, no me volví millonaria. Solo me recordé valiosa.
Y esa diferencia lo cambia todo. Más tarde, me bañé con calma. Me perfumé. Me puse el vestido blanco. No tenía brillos, ni cortes modernos. Pero era mío. Cada costura contaba una historia. Bajé al restaurante privado, donde me esperaban con una mesa al borde de la alberca infinita. Velas, música suave, un mozo con acento europeo que me preguntó si prefería vino blanco o tinto. No supe qué elegir. Dije blanco y sonreí, sin entender del todo. Me sirvieron mariscos finos con salsas que no conocía. Pero comí con gusto. Porque aunque no sabía los nombres, sabía algo más importante. Sabía que estaba viva. Que ese momento era mío. Que ya nadie podía quitármelo. Y cuando creí que nada más podía sorprenderme, escuché una voz familiar. Venía del otro lado del restaurante. Era ella, Camila. Con amigas, risas, un vestido de diseñador. No me había visto. Aún no. Y yo la observé en silencio, como si la vida me diera el privilegio de ver desde afuera todo lo que antes dolía desde dentro. No me escondí. No me giré. Solo me quedé ahí, firme, entera. Porque lo que iba a pasar después, ni ella, ni yo, ni nadie, lo hubiera podido anticipar. No sé cómo explicar lo que sentí al verla allí. Camila. Con su grupo de amigas, risas plásticas, celulares en la mano como si fueran espejos de bolsillo donde se revisaban todo el tiempo, no para verse, sino para existir. Su presencia era ruidosa, perfumada en exceso, recubierta de marcas y etiquetas visibles. Caminaban como si el mundo les perteneciera, como si el piso fuera una pasarela y la música de fondo existiera para acompañarlas. Ella no me vio. O no quiso verme. Yo estaba sentada al borde del restaurante privado, copa de vino en mano, plato de porcelana delante y una serenidad que solo se gana con muchos silencios vividos. El mozo me ofreció otra servilleta. Asentí. Afuera, la brisa del mar movía mi chal con suavidad. Y por dentro, algo en mí empezaba a acomodarse. No la juzgo. No de inmediato. Entiendo que su mundo es otro. Un mundo de filtros, de eventos donde se va para ser vista y no para compartir. Un mundo que premia la imagen, no la historia. Pero aún así, algo me dolió. Que no me buscara. Que no se acercara. Que su mirada pasara por encima de la mía como si fuera una decoración más del hotel. Me pregunté si se habría enterado que estaba hospedada en la suite presidencial. Me pregunté si le causaba vergüenza. ¿Era yo un estorbo visual? ¿Una mancha en su curaduría digital? Tomé un sorbo de vino. No estaba acostumbrada a ese sabor, pero lo sostuve con dignidad. No porque me gustara, porque merecía quedarme. El chef salió a saludarme personalmente. Un hombre con delantal blanco y sonrisa sincera. Me dijo que había preparado un platillo inspirado en los sabores de mi país. Con respeto, aclaró. Me emocioné. Me trajo una pequeña tostada con aguacate y un hilo de aceite de trufa. Lo probé. Cerré los ojos. Era simple y profundo, como la vida misma. Le agradecí con un gesto suave. Él se inclinó levemente, como si yo fuera alguien importante. Me sentí importante. No por los lujos, no por los detalles, por el modo en que me estaban viendo, por cómo me estaban tratando. Como si mi historia importara, como si mis años, mi oficio, mi andar, fueran dignos de aplauso y no de lástima. Volví a mirar hacia la entrada. Camila se tomaba selfies con una amiga. Posaban haciendo boquita, inclinaban la cadera, alzaban el mentón. La misma pose que vi ensayar frente al espejo 1000 veces. Me acordé de cuando era niña y jugaba a modelar con mis vestidos. Yo le hacía trajes con restos de tela. Ella los desfilaba en el pasillo. Entonces sí me miraba. Entonces sí me decía gracias. Respiré hondo. Sentí que una parte de mí quería correr hacia ella y decirle mírame. Pero la otra parte, más firme, más sabia, me pidió quedarme. Porque quien no quiere verte, tampoco merece que te rebajes para que lo haga. Terminé la cena con calma. Pedí un té de manzanilla. Lo bebí mirando al mar. Cuando me levanté, el gerente me acompañó hasta el ascensor. ¿Disfrutó su velada, señora? Mucho, respondí. Y era verdad. No había música fuerte.
No había gritos. No había aprobación forzada. Solo había belleza. Belleza simple. Una belleza que se respira, que no se muestra. Subí a mi suite, me quité los zapatos, caminé descalza sobre el mármol cálido. Me asomé a la terraza. Las luces del hotel brillaban como un collar de estrellas. Y en ese instante, supe que el lujo no estaba en los muebles, ni en la etiqueta del vino, ni en el apellido del chef. Estaba en ser vista con respeto, con ternura, con atención. Al día siguiente, bajé temprano al spa. Me recibieron con una bata blanca bordada con mis iniciales. Señora Fuentes, pase por aquí. Su tratamiento está listo. No sabía lo que me esperaba. Solo me dejé guiar. Me acosté en una camilla suave, con música de cuencos y aroma a lavanda. Sentí unas manos tibias en la espalda. Masajeaban no solo el cuerpo, sino los años. Cada movimiento parecía decir: usted ha hecho demasiado, ahora déjese cuidar. Cerré los ojos. Dejé que las lágrimas salieran sin permiso. No eran de tristeza, eran de alivio. Como si alguien me dijera por fin: usted también merece descanso. Usted también merece que la cuiden. Más tarde, mientras tomaba un jugo natural en la sala de descanso, escuché voces conocidas. Era Camila otra vez. Hablaba con una de sus amigas. No me vio, pero la escuché decir: mi abuela cree que es elegante porque se hospeda aquí, ni sabe usar una copa de vino. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Quise reír. Quise llorar. Quise gritarle que la elegancia no se aprende en academias, que no se compra en boutiques, que la elegancia es saber sostenerse de pie cuando todos te menosprecian, que es tener el alma limpia y los pasos firmes, que es no responder con la misma crueldad con la que te hieren. Pero no dije nada, porque el silencio también enseña, y a veces, enseña más que cualquier discurso. Volví a mi suite. Me recosté en el sofá. Cerré los ojos. Escuché el murmullo del mar. Recordé a mi madre, que me enseñó a planchar con cuidado los bordes de las camisas, que me decía que una mujer no tiene que gritar para que la escuchen, solo tiene que vivir con verdad. Y esa verdad, la ve quien tiene los ojos limpios. Me pregunté si Camila, algún día, podría mirar más allá de lo que se ve, si podría tocar mi historia sin vergüenza. No lo sabía. Y por primera vez, no me dolía no saberlo. La noche llegó despacio. Me puse mi vestido blanco otra vez. Me peiné con calma. Bajé al vestíbulo. Me senté en uno de los sillones tapizados en terciopelo gris. Nadie me conocía. Nadie me saludaba. Y sin embargo, me sentía más acompañada que nunca. A mi lado, una pareja mayor hablaba en voz baja. Él le acariciaba la mano a ella con la delicadeza de quien conoce cada arruga. Me conmovió. Pensé, eso es el lujo verdadero, que alguien te vea cuando ya nadie más te está mirando. Y me abracé por dentro. Porque yo, también había aprendido a verme. Justo cuando me levantaba para volver a la suite, alguien se acercó. Una mujer del staff. Me habló con voz suave. Disculpe, señora, hay alguien que quiere conocerla. El diseñador Rafael Villagrán ha llegado al resort. Preguntó si usted estaría disponible esta noche. Me quedé en silencio. Asentí. Y sentí ese leve temblor de emoción que solo da la vida cuando, después de tanto, te toca con cariño. La sala principal del resort se transformó esa noche en una pasarela silenciosa. Alfombra blanca, música instrumental que parecía flotar entre los candelabros y una fila de invitados sentados con copas de cristal entre los dedos. Yo no estaba en el centro. Estaba al costado, en una butaca tapizada con terciopelo azul. Pero Rafael me había pedido que estuviera ahí. No quiero que desfile. Quiero que vea, que escuche, que reciba. Eso me dijo. Me senté con el corazón golpeando lento. No de miedo, de memoria. Pensaba en mi taller, en mi máquina de coser rechinando de tanto uso, en los años de hilo barato y tijera sin filo. Ahora estaba ahí, mirando cómo otros llevaban sobre el cuerpo trazos que nacieron en mi alma. La colección se llamaba Raíces. Y en cada prenda había un detalle que reconocí. Un encaje, un bordado,
una puntada escondida que solo una costurera como yo podría identificar. Las modelos caminaban con vestidos largos, telas naturales, tonos suaves. Nada estridente, nada falso. Todo hablaba de tierra, de origen, de madre. En medio del desfile, Rafael tomó el micrófono. Pidió silencio. Dijo que esa colección no habría sido posible sin la inspiración de una mujer que jamás había pisado una escuela de moda, pero que bordó con más verdad que cualquier diseñador que él hubiera conocido. Me nombró. En voz alta. Doña Elena Fuentes. La gente aplaudió. Yo me quedé inmóvil. No sabía si sonreír, si llorar, si esconderme. Solo me puse de pie. Bajé la mirada. Asentí. El aplauso creció. Sentí las miradas encima. Pero no eran miradas de lástima. Eran de respeto, de sorpresa, de admiración. Algunos incluso se pusieron de pie. Me ofrecieron la mano. Me agradecieron. Por lo que había creado. Por lo que representaba. Sentí que cada gracias venía de alguna abuela olvidada, de alguna madre que también cosió en silencio, de alguna mujer que, como yo, hizo mucho con muy poco. Me senté otra vez. Llevé la mano al pecho. Respiré profundo. Pensé, ojalá Camila viera esto. Ojalá entendiera que esto no se logra con fama, ni con filtros, ni con fiestas. Se logra con constancia. Con años de renunciar a uno misma para sostener a los demás. Minutos después, una sombra se movió detrás de una de las columnas de mármol. La reconocí. Camila. Escondida. Observando. No supe si era casualidad o si había venido a propósito. Pero ahí estaba. Vestida de gala, con los labios rojos y el teléfono en la mano. La vi mirar el desfile, fruncir el ceño, hablarle al oído a su amiga, señalar hacia donde yo estaba. No se acercó. No me saludó. Pero no pudo disimular la incomodidad. Como si el brillo que ella buscaba en las redes estuviera, sin esperarlo, sobre alguien que siempre había menospreciado. Me dio pena. No por ella. Por lo que estaba perdiendo sin saberlo. Al final del desfile, Rafael me invitó a pasar detrás del escenario. Me condujeron por un pasillo de terciopelo gris, con luces suaves y aroma a flor de azahar. Las modelos me saludaban con reverencia. Es un honor conocerla, me dijo una joven de ojos claros. Gracias por lo que bordó en nosotras. Me conmovió. Nadie me había dicho eso jamás. No en voz alta. No con tanta honestidad. Al llegar al camerino, había una bata esperándome, un sillón cómodo, una bandeja con té y dulces. Me senté. Cerré los ojos. Sentí el peso de los años, pero también la levedad de ese instante. Como si la vida me hubiera dado permiso de soltar por fin la costura del dolor. Una asistente entró de pronto. Me pidió disculpas. Dijo que había una persona insistiendo en entrar. Una joven. Dice que es su nieta. Me sobresalté. Asentí con la cabeza. Pensé que, al fin, Camila había entendido. Que iba a entrar con los ojos bajos, con un abrazo, con algo parecido a humildad. Pero no fue así. No la dejaron pasar. Rafael había pedido que el acceso al camerino fuera exclusivo. Nivel presidencial. Invitados personales. La vi desde la rendija de la cortina. Reclamaba, discutía con tono elevado. «Es mi abuela», gritaba. Y el guardia, firme, respondía, «Lo siento, señorita. No está en la lista». No supe qué sentir. Una parte de mí se quebró un poco. Otra parte se reafirmó. Porque siempre estuve disponible para ella. Siempre. Y ahora que no era yo quien la buscaba, sino al revés, no había acceso. No por venganza. Por protocolo. Por respeto a lo que yo había construido. Porque, por primera vez, yo era la prioridad en una sala. Me senté de nuevo. Tomé un sorbo de té. Escuché la música apagándose. La gente riendo del otro lado del telón. Y ahí, en ese pequeño silencio, me prometí algo. No voy a volver a tocar puertas que me cierran desde adentro. Si ella quiere entrar, que encuentre la llave con sus propias manos. Más tarde, cuando todo terminó, regresé a mi suite. Me quité el vestido con cuidado. Lo colgué en el vestidor.
Me puse la bata blanca con mis iniciales. Caminé descalza hasta la terraza. Afuera, el mar respiraba lento. La brisa traía olor a sal y a noche limpia. Me senté. Pensé en todo lo que había vivido ese día. En lo mucho que había callado durante años. En las veces que me tragué lágrimas para no preocupar a nadie. En las veces que Camila me gritó, me ignoró, me apagó. Y sin embargo, aún había amor en mí. Aún había un rincón de mi alma que deseaba que ella entendiera. No para ser admirada. Para ser comprendida. No dormí enseguida. Me acosté, sí. Pero el cuerpo seguía vibrando. Como si llevara encima algo más que emoción. Como si llevara una historia entera vestida por fin con dignidad. Pensé en escribirle a Camila. Decirle que la vi. Que la escuché. Que la entiendo. Pero no lo hice. Porque a veces, el silencio es más elocuente que cualquier palabra escrita. Y si ella no estaba lista para escucharme con el corazón, de nada serviría el mensaje. Cerré los ojos. Me arropé. Y antes de dormir, me dije bajito, ya no eres invisible, Elena, ahora te ven. Y eso lo cambia todo. No bajé al desayuno esa mañana. Pedí que lo subieran a la habitación. Quería estar sola. No por tristeza, por cuidado. Cuidarme no era algo que solía hacer. Durante años, mi cuerpo fue la última prioridad. Pero esa mañana, tras todo lo vivido la noche anterior, sentí que mi alma necesitaba silencio, fruta fresca, una taza de café caliente y ninguna palabra obligada. Me senté en la terraza con la bandeja en las piernas. El cielo estaba nublado, pero el mar seguía cantando bajito. Me envolví en una manta suave y me dejé estar. Pensé en Camila. No con enojo. Con un tipo de tristeza que no busca venganza. Una tristeza que solo sienten quienes aún aman, a pesar del dolor. Después de mediodía, bajé al lobby. Iba vestida con ropa simple, pantalón beige, blusa blanca, un chal que tejí hace años para mí misma, uno que nunca usaba porque nadie lo notaba. Caminé por los pasillos de mármol con pasos lentos. Me detuve frente a una galería de arte dentro del resort. Ahí, colgaban fotografías del desfile de anoche. En una de ellas, yo, sonriendo, sola, pero erguida. Una turista se detuvo junto a mí. Me miró. Luego miró la foto. Sonrió. Es usted, ¿verdad? Asentí con una sonrisa tímida. La vi en el desfile. Fue hermosa. Usted se veía fuerte. Esa palabra me tocó más que cualquier elogio rimbombante. Me despedí de ella con un gesto suave y seguí caminando. Fue en uno de esos pasillos largos y elegantes donde pasó. Donde la vi. Camila venía en sentido contrario, sola, sin amigas, sin teléfono en mano, caminando como quien no quiere ser vista, pero no tiene opción. Nuestras miradas se cruzaron. No fue un accidente. Fue inevitable. Yo bajé la cabeza apenas un segundo, pero luego la levanté. Mantuve la mirada. Ella, en cambio, titubeó. Me miró. Bajó los ojos. Los volvió a subir. Y por un instante, pude verla. No a la influencer. No a la joven altiva que camina entre marcas y luces. Vi a mi nieta. A la niña que me abrazaba cuando tenía miedo. La que se sentaba en mi regazo y decía que quería ser como yo. Fue un segundo. Pero suficiente. Me acerqué primero. No por impulso. Por instinto. Buenos días, Camila, dije. Mi voz no tembló. Ella respondió con un gesto vago, como si no supiera qué decir. Hubo un silencio que nos rodeó como niebla. No era incómodo. Era pesado. Denso. Lleno de todo lo que no habíamos dicho. Ella no se disculpó. Yo no le exigí nada. Solo nos miramos. Y en su rostro, vi algo. Una grieta. Un algo frágil que no estaba ahí antes. Tal vez vergüenza. Tal vez dolor. Tal vez una parte suya empezando a entender. No lo sé. No me atreví a interpretarla. Porque a veces, las personas también necesitan su silencio para darse cuenta de que han fallado. No hablamos más. Caminamos en direcciones opuestas. Pero me llevé esa mirada conmigo. La guardé.
como quien guarda una nota sin firma, esperando que algún día llegue la explicación. Subí a mi suite y me acosté un rato. Cerré los ojos. Me dejé llevar por los sonidos del hotel. Lejos, el golpeteo de platos, las ruedas de un carrito de limpieza, el canto lejano de un saxofón en la terraza del bar. Todo sonaba ajeno y al mismo tiempo acogedor. Me quedé dormida. Soñé con mi esposo. Lo veía cosiendo conmigo. Nos reíamos. Camila jugaba en el suelo con retazos de tela. Me desperté con los ojos húmedos. No sabía si por el sueño, o por lo que me estaba diciendo la vida al mostrarme tanto contraste. Ya en la tarde, recibí una llamada a la habitación. Una voz femenina, educada. Señora Fuentes, habla Clara Márquez, periodista del Estilo Global. ¿Podría concedernos una pequeña entrevista? Nos gustaría contar su historia. Hay muchas personas preguntando por usted. Me quedé en silencio unos segundos. Nunca imaginé que alguien querría saber de mí por otra cosa que no fuera un encargo. Respiré hondo. Acepté. Bajé una hora después, con un conjunto sencillo que traje por si acaso, pantalón de lino, blusa lavanda, un broche pequeño en forma de flor que encontré en una feria hace años. Nada caro. Todo mío. La entrevista fue íntima. Clara no me preguntó por modas, ni por telas. Me preguntó por mi historia, por mi infancia, por mi esposo, por Camila. Hablé con honestidad, sin exponer a nadie, sin disfrazar. Conté cómo aprendí a coser, cómo sostuve a mi familia con las manos dormidas del cansancio. Conté que había vivido muchas veces en segundo plano, y que ahora, sin esperarlo, la vida me había dicho, es tu turno. La periodista me escuchó con los ojos humedecidos. Tomó notas. Agradeció. Y antes de irse, me dijo, mujeres como usted sostienen el mundo. Solo que a veces, el mundo se olvida de verlas. Esa noche no quise cenar en el restaurante. Pedí servicio a la habitación. Me sirvieron sopa de calabaza con pan artesanal y una copa de vino blanco. Comí mirando las luces del jardín desde el ventanal. Me sentí en paz. Me sentí real. Me sentí suficiente. Antes de dormir, abrí el celular. Tenía mensajes de conocidos, de clientas antiguas. La vi en la entrevista. Qué emoción verla en ese desfile. Siempre supe que usted era especial. Cerré los ojos con una sonrisa leve. No por vanidad, por justicia. Porque por fin, lo que hacía en silencio, se estaba escuchando en voz alta. No supe si Camila había visto la entrevista. No supe si la buscaría. Pero sentí que algo dentro de ella se había movido esa mañana. Algo que no se dice, que no se publica, que no se grita. Algo que se siente y duele. Como cuando por fin te das cuenta de que lastimaste a quien más te quiso. Yo no buscaba su arrepentimiento. No necesitaba su perdón. Solo quería que entendiera, que supiera, que viera. Y quizás ese momento ya estaba más cerca de lo que imaginaba. Y así me dormí, con el corazón tranquilo, y una pregunta suspendida en el aire, como hilo sin rematar. ¿Cuánto silencio hace falta para que alguien entienda que te falló? No supe que la entrevista se había hecho viral hasta el día siguiente. Yo seguía sin entender del todo cómo funcionaban esas cosas. Me habían dicho que saldría en la revista online del Estilo Global y que quizás tendría algunas reacciones, pero jamás imaginé la magnitud. Esa mañana, mientras desayunaba en la terraza con mi pan de centeno y un café con canela, una empleada del hotel se me acercó con los ojos brillantes. ¿Es usted la señora del artículo? Mi mamá lloró al leerlo. Dice que se vio reflejada en usted. No supe qué decir. Solo tomé su mano y le dije, gracias, hija, dile a tu mamá que no está sola. Ella me abrazó sin que se lo pidiera. Fue cálido. Fue inesperado. Fue real. Entré a mi habitación y encendí el televisor. En un programa matutino de moda y cultura, mostraban una nota especial titulada La costurera que inspiró a un gigante del diseño. Salía mi nombre, mi foto, mi voz. Yo ahí, con mi blusa lavanda y mi sonrisa tímida. Me vi hablando de mi esposo, de mi taller, de cómo sostuve una familia con hilo y aguja. Al principio me dio pena. Luego, orgullo.
no por estar en televisión. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Por haber contado mi verdad sin adornos, sin tener que maquillarme el alma para que me aceptaran. Fue entonces que mi celular empezó a sonar. Mensajes, llamadas, incluso de números que no reconocía. Mujeres, adultas, jóvenes, todas diciéndome gracias. Como si mi historia fuera, también, la de ellas. Fui a caminar por el jardín del resort. No para que me vieran. Para respirar. Para calmar el corazón. Pero claro, alguien más sí me vio. Camila. Estaba sentada sola en una de las terrazas laterales. Vestía ropa deportiva de marca, pero el rostro lo tenía descompuesto. Sostenía el teléfono con fuerza. Lo miraba una y otra vez. Yo pasé cerca, sin intención de detenerme. Pero ella me vio. Y me llamó. Su voz era aguda, tensa. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Asentí. Me acerqué. Nos quedamos de pie, una frente a la otra. Nadie más alrededor. Solo el sonido del agua de una fuente cercana y el eco de algo que estaba a punto de quebrarse. Camila me mostró su celular. La entrevista. El artículo. ¿Por qué no me dijiste nada?, me preguntó. No supe cómo contestar sin herir. No quería que sintiera que se lo había ocultado por venganza. Le respondí con calma. No creí que te interesara, mi niña. Ella se mordió el labio. Bajó la mirada. Ahora todo el mundo te está viendo como una santa, y yo quedo como una tonta. Esa frase me cayó como un golpe seco. No por la palabra tonta, sino por su incapacidad de ver más allá de sí misma. Le dije, Camila, esto no es sobre ti. Nunca fue sobre ti. Sus ojos se llenaron de rabia. O de vergüenza. A veces se parecen tanto que es difícil distinguirlas. Me están escribiendo seguidores preguntando si eres mi abuela de verdad, y qué clase de nieta soy por tratarte así. Su voz temblaba. No de tristeza, de furia contenida. Le respondí sin levantar la voz. Eres mi nieta. Y yo sé quién eres. Lo que digan los demás es asunto suyo. Ella me miró como si no entendiera el idioma que hablaba. Como si mi serenidad la desarmara más que cualquier reproche. Se cruzó de brazos. Empezó a caminar en círculos. Me estás haciendo quedar mal, abuela. Aunque no lo hagas a propósito. La gente cree que eres perfecta. Ahí fue donde sentí el corte más profundo. No por lo que dijo. Por lo que no podía decir. No era enojo. Era miedo de perder control sobre la narrativa que ella siempre había dominado. Le ofrecí sentarnos. No quiso. Le ofrecí un vaso de agua. Lo rechazó. Entonces entendí que no buscaba una conversación. Buscaba defender su imagen. Y eso no era diálogo. Era escudo. Le dije con dulzura, Camila, lo que más te duele no es lo que yo dije. Es lo que yo soy. Y eso no lo puedo cambiar. Ella se quedó quieta. La vi apretar los puños. Vi que algo en su pecho se le quería salir por los ojos. Pero no lloró. No aún. Me di cuenta de que esa era la verdadera herida, no que yo brillara, sino que lo hiciera sin pedirle permiso. Sin su validación. Sin buscarla. Y eso, para alguien como ella, era inaceptable. Nos quedamos en silencio. Largo. Doloroso. Casi maternal. Ella se sentó en una banca, pero no me miró. Se recogió el cabello. Respiró hondo. ¿De verdad crees que he sido tan mala contigo?, me dijo al fin. No supe qué contestar. No quería herir. Pero tampoco mentir. Me senté a su lado. Le tomé la mano. No la retiró. Y le dije, creo que no has sabido verme. Que me miras como fuiste criada para hacerlo, rápido, sin detenerte. Ella cerró los ojos. No respondió. Pero tampoco se fue. Y para mí,
Eso fue suficiente. Esa tarde regresé a mi habitación con el alma un poco más liviana. No porque todo estuviera resuelto. Porque algo, apenas algo, se había movido en ella. Algo parecido a un espejo agrietado. Algo que reflejaba, por fin, una parte de la verdad. Me recosté. Dormí una siesta breve. Soñé con mi taller. Con mis clientas. Con mis hilos. Con Camila de niña, tomando un carrete y diciendo, «Este es mi color favorito, Abue». Me desperté con una lágrima en la mejilla. No de tristeza. De memoria. Porque cuando uno recuerda desde el amor, hasta el dolor se vuelve suave. Y así terminó el día. Sin reconciliación. Sin abrazos. Pero con un silencio distinto. Uno que ya no era indiferencia. Era espera. Era posibilidad. Y en la vida, a veces eso es todo lo que se necesita para empezar a sanar. Me habían dicho que Rafael había dejado algo para mí. No supe qué era exactamente. Solo me lo mencionaron con una sonrisa leve y un «le va a encantar, señora Fuentes». Esa tarde subí sola a mi suite, después de caminar por los jardines y respirar hondo entre las bugambilias que caían como lluvia púrpura. Al entrar, noté la luz suave que entraba por las cortinas de lino. Todo estaba en silencio. Ese silencio que no incomoda, sino que abraza. Sobre la cama había una caja larga, envuelta en papel blanco mate y cerrada con un listón color arena. No tenía tarjeta, ni firma. Solo mi nombre escrito a mano. Para ti, Elena. Me quedé ahí, mirándola por unos segundos. Sentí un nudo en el pecho. No sabía si abrirla enseguida, o guardar ese momento un poco más. Pero la curiosidad, o tal vez la emoción, me ganó. Desaté el lazo con delicadeza. Abrí la tapa como quien abre un recuerdo enterrado. Y ahí estaba. El vestido. Blanco, de seda pura. Ligero como un suspiro. No era un vestido moderno ni antiguo. Era intemporal. Llevaba bordadas, con hilos casi invisibles, pequeñas hojas que caían desde el cuello hasta la falda. Cada hoja tenía un patrón distinto. Un movimiento diferente. Lo tomé con ambas manos. Sentí su peso exacto. Ni más ni menos. Lo acerqué al rostro. Olía a lavanda, a costura reciente, a emoción contenida. Lo desplegué sobre la cama. Y entonces lo reconocí. No por haberlo visto antes, sino por haberlo soñado. Era una versión elevada, y sutilmente transformada, de aquel vestido que le hice a Camila cuando tenía 14 años. El mismo que ella no quiso usar. El que dije que no importaba, pero que me dolió más de lo que confesé. Rafael lo había visto en las fotos de mis piezas antiguas, en el archivo de mi taller. Me lo mencionó una vez, al pasar. Ese vestido tiene algo que no se enseña. Y ahora, ahí estaba, devuelto a mí, pero transformado en una obra que me rendía homenaje sin decirlo. Me senté al borde de la cama y lo miré por largo rato. Cada hoja parecía contar una historia. Cada puntada decía, no fue en vano. Y yo, no sabía si llorar o sonreír. Me lo probé. Lo hice sin pensar. Lo deslicé por mi cuerpo con cuidado. Me quedaba perfecto. No necesitaba ajustes. Caía con una naturalidad que parecía conocerme mejor que yo misma. Me miré al espejo. No vi a la mujer que cocina, lava y cose. No vi a la abuela cansada. Vi a Elena. Completa. Erguida. Fuerte. Digna. Y me temblaron los labios, no por inseguridad, sino por gratitud. Porque por fin, me estaba viendo con los mismos ojos con los que siempre miré a los demás. Me abracé con la mirada. Cerré los ojos. Pensé en mi madre. En mi esposo. En todas las mujeres que me habitan. Y supe que ese vestido no era solo ropa. Era un acto de justicia poética. Guardé el vestido con cuidado en el perchero de terciopelo que había en el vestidor. Me senté frente al ventanal. Afuera, el cielo se teñía de naranja y oro. Pensé en Camila. En cómo ese vestido era, sin saberlo, también parte de ella. Porque había nacido por ella. Porque lo había cosido cuando aún creía que mi amor podía vestirla para siempre. Me pregunté si algún día entendería todo lo que le di sin envolver en palabras.
Todo lo que bordé para ella mientras el mundo la aplaudía sin saber quién era yo. Tomé una hoja de papel. Escribí una frase sencilla: lo que se hace con amor nunca desaparece. Solo espera ser reconocido. La doblé. La guardé en la caja vacía. No tuve ganas de cenar con nadie esa noche. Bajé al restaurante solo para dejarme ver. Llevaba el chal sobre los hombros, un recogido simple en el cabello, un perfume suave. Saludé a algunos rostros conocidos. Todos me trataban con cortesía, con esa admiración silenciosa que no se finge. Me senté sola en una mesa al costado, bajo una lámpara cálida. Pedí una sopa de hinojo y un té. Mientras comía, vi a Camila pasar. Esta vez no se reía. No estaba con amigas. Caminaba sola, mirando el suelo. No me vio. O no quiso. Pero la reconocí de inmediato. Esa era la Camila real. La que aún no sabe cómo pedir perdón. Y dentro de mí, no hubo rabia. Solo una ternura cansada. Pensé en acercarme. Pero no lo hice. Porque no todos los encuentros se fuerzan. Algunos necesitan tiempo. Algunos duelen antes de sanar. Terminé mi cena, dejé una propina generosa, subí en silencio. Ya en mi habitación, saqué el vestido del perchero una vez más. Lo colgué en el centro del cuarto. Lo miré desde todos los ángulos. Lo acaricié. Me prometí algo: no lo vendería. No lo usaría para eventos. Ese vestido era un símbolo, un legado, una cicatriz bella. Y debía guardarlo con el respeto que se le da a lo que nos salvó del olvido. Dormí esa noche con el corazón tranquilo. No porque todo estuviera resuelto. Porque algo se había reconciliado dentro de mí. Me sentía en paz. No con el mundo. Conmigo. Y esa paz es un tipo de lujo que no se compra. Me desperté al alba. Abrí el ventanal. Dejé que el aire fresco entrara. Respiré hondo. Sentí que, por fin, algo dentro de mí se había cerrado con un punto final, pero sin dolor. Y justo entonces, supe que estaba lista para lo que viniera. Lo bueno, lo incómodo, lo incierto. Porque ahora, por primera vez en mi vida, me sentía completa. El lobby del resort era más tranquilo por la mañana. Las luces eran tenues, la música más suave, y los empleados caminaban con ese ritmo sereno de quienes saben que aún no ha llegado la oleada del día. Yo estaba ahí, sentada en un rincón discreto, tomando un café con leche en una taza de porcelana clara. Llevaba mi vestido blanco, el que guardaba como un secreto luminoso. No lo había usado para deslumbrar, solo para sentirme en paz. Observaba a las personas pasar. Algunas me saludaban con respeto, otras, con simple cortesía. Pero en sus miradas ya no había duda. Ya no era invisible. Y en medio de ese silencio cómodo, sucedió algo que no esperaba. Una señora mayor, elegantísima, se me acercó con lentitud. Llevaba un abrigo de lino italiano, un pañuelo de seda anudado con precisión y labios pintados de un rojo tenue. Me miró con calma. Y con una sonrisa sin prisa, me dijo: «Quisiera ser como usted a los 75». Al principio creí que se había equivocado de persona. Pero no. Me miraba con verdad. Le agradecí con una inclinación leve de cabeza. «Lo dice porque me ve tranquila», respondí. Ella negó. «Lo digo porque usted no pretende. No necesita demostrar nada». Fue una de esas frases que se te quedan en la piel. La mujer me tocó la mano con suavidad. «Eso que usted tiene, no se compra». Y se fue, dejándome ahí, como si me hubiera entregado una llave secreta. Me quedé un momento en silencio, sintiendo la taza entre los dedos. Pensé en todas las veces que me esforcé por parecer fuerte, por mantener la compostura, por no mostrar el cansancio. Y ahora, alguien veía en mí eso que yo misma había escondido tantas veces. Un tipo de brillo que no sale en las fotos, que no se ve con luz artificial. El brillo de haber sobrevivido sin perder la ternura. Me levanté, con el corazón tibio. Caminé hacia el jardín interior. Los jazmines estaban abiertos, el aire era fresco y el cielo tenía ese azul sereno de los días que no tienen prisa. Me senté en una banca de piedra. Cerré los ojos. Respiré. Escuché mi nombre. Era Camila. Otra vez sola.
Vestía un conjunto deportivo caro, pero sin esfuerzo. Sin pose. Tenía el cabello recogido y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido bien. Se sentó a mi lado sin pedirme permiso. No dije nada. Solo esperé. El silencio duró unos segundos largos. Entonces, con voz baja, dijo: «Vi el vestido. El blanco. Es precioso». No supe cómo reaccionar. No porque no me gustara el elogio, sino porque venía cargado de algo más. Algo que no era solo gusto estético. Era reconocimiento. Tardío, tímido, pero real. Asentí con una sonrisa leve. «Gracias, mi niña». Lo bordé pensando en lo que no se dice. Camila bajó la mirada. Se frotó las manos. Luego me miró de nuevo, pero esta vez sin altivez. «La gente está hablando de ti como si fueras, no sé, como si fueras importante». Le respondí con serenidad: «No soy importante. Solo viví con dignidad». Ella tragó saliva. Se encogió de hombros. «Yo no sabía que eras tan admirada». Y ahí fue donde entendí que no se trataba de fama. Que lo que la sacudía por dentro era que el mundo ahora me veía sin que ella pudiera controlarlo. Que la narrativa ya no era suya. Y eso, para alguien como Camila, era perder el centro de su universo. Entonces, con una voz que quiso sonar casual pero le salió temblorosa, dijo: «Supongo que siempre fuiste elegante, solo que yo no lo veía». Me costó no llorar. No por lo que decía, sino por lo que significaba que lo dijera. Me limité a responder con algo que me nació del alma: ser elegante no es una marca. Es una memoria bien llevada. Ella se quedó callada, como si esas palabras le hubieran abierto una grieta que no sabía cómo cerrar. No dijo más. No me abrazó. No se disculpó. Pero se quedó ahí, sentada a mi lado, viendo el mismo cielo, escuchando los mismos pájaros. Y por primera vez, sin fingir estar en otro lugar. No necesitaba más en ese momento. No necesitaba redención instantánea ni una disculpa pública. Solo necesitaba eso, su presencia sin filtros. Me levanté al cabo de unos minutos. Le dije que iba al spa. Ella dijo: «Te acompaño hasta el ascensor». Asentí. Caminamos juntas. No hablamos. Pero el silencio ya no era muro. Era puente. Nos detuvimos frente a los espejos del vestíbulo. Me miré. Me vi luminosa. No por el vestido. No por el entorno. Por mí. Por todo lo que había dejado atrás sin perderme. Por todo lo que aún quedaba por vivir sin agachar la cabeza. Esa noche no hice grandes cosas. No fui a cenas ni eventos. Me quedé en la suite, escribiendo. Recordando. Cosiendo en el aire palabras que aún no había dicho. Pensando en cómo una vida que parecía invisible podía, de pronto, tocar a tantas personas. Me llegaron mensajes de mujeres mayores. «Gracias por hablar por nosotras. Usted me representa». He llorado con su historia. Y yo, lloré también. No de tristeza, de reconocimiento. Porque por fin, el mundo miraba hacia donde antes solo había silencio. Y mientras cerraba el diario, vi una notificación en el celular. Camila había compartido una foto mía. No con frases vacías. Solo una palabra: «Gracias». No la comenté. No la compartí. Solo la guardé. Como quien guarda una flor seca entre páginas. No porque ya no viva, sino porque a veces, hasta lo más frágil deja perfume. Esa tarde, Rafael me había invitado a un cóctel exclusivo con diseñadores, embajadores culturales y representantes de casas de moda europeas. Iba a celebrarse en el Salón Dorado del resort, un espacio reservado solo para nivel presidencial. Me tomó por sorpresa, no lo negaré. Pero no me asustó. Sentí que era parte de ese momento de vida donde una ya no pide permiso para caminar erguida. Me puse mi vestido blanco, el de seda pura con las hojas bordadas que me entregaron días atrás. Me recogí el cabello, apliqué un poco de rubor y perfume, y bajé en silencio, con paso firme. Al pasar por recepción, me saludaron con una sonrisa que no pedía nada a cambio. «Buenas noches, doña Elena. Ya la están esperando». Al llegar al Salón Dorado, una alfombra marfil me guiaba hasta un par de puertas altas con detalles en bronce.
2 empleados bien uniformados se encontraban en la entrada, con una lista digital en mano. A un lado, algunas personas esperaban. Entre ellas, Camila. Vestía un conjunto de gala negro, zapatos de tacón alto, cabello suelto y una expresión que mezclaba incomodidad con ansiedad. No me vio de inmediato. Yo avancé tranquila. Mostré mi tarjeta metálica que decía acceso total, invitada de honor. Me abrieron la puerta con una reverencia suave. Antes de entrar, escuché una frase que partió el aire como navaja. Lo siento, señorita, este evento es solo para huéspedes de nivel presidencial. No necesité girar para saber quién lo decía ni a quién. Era el tono. Era el muro invisible al que nunca había tenido que enfrentarse. Me detuve, sin quererlo. Algo dentro de mí se removió. Pero no era venganza. Era una especie de justicia silenciosa que la vida se había tardado en acomodar. Miré de reojo. Camila hablaba con el encargado. Discutía. Intentaba convencerlo. Mi abuela está adentro, decía. Yo también soy parte de esto. El hombre, amable pero firme, repetía, solo personas acreditadas. Ella se volvió hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Por un instante, supe que todo lo que habíamos vivido flotaba entre nosotras en ese pasillo iluminado. Caminé hacia ella. No para interceder. Para mirarla. Para que viera quién era yo, ahora. No por el vestido, no por el entorno. Por lo que me habitaba por dentro. Buenas noches, Camila, le dije. Ella bajó los ojos. No se maquilló la voz. No ensayó su respuesta. Solo murmuró, no me dejan entrar. La miré con ternura. Y con la serenidad que solo una abuela herida puede tener, le respondí, tú dijiste que mi vida era mediocre, y aún así, mira quién tiene las puertas abiertas. No fue un reproche. Fue un espejo. Un espejo pulido con años de silencio, de trabajo invisible, de amor sin retorno. Ella no contestó. Ni falta hacía. En su mirada había algo más que rabia. Había un temblor. Un desconcierto. Una grieta. Me acerqué, le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja como hacía cuando era niña, y le sonreí. Te espero afuera cuando termine, si quieres tomar un té. Me di media vuelta. Crucé las puertas. No miré atrás. No por orgullo. Por respeto. Porque hay caminos que solo se cruzan cuando se está lista. Y esa noche, Camila no lo estaba. Pero yo sí. Adentro, el ambiente era cálido, elegante, sin ruido innecesario. Me recibieron como quien recibe a una mujer que ya no necesita presentación. Me ofrecieron una copa. Me nombraron. Me celebraron. No escuché música fuerte. No vi flashes. Solo gente interesada en lo humano, en lo real, en lo que no se compra. Hablé con diseñadores que querían saber cómo había empezado. Con periodistas que buscaban entender el alma detrás de una costura. Yo respondía con humildad. Con historia. Con verdad. No intentaba impresionar. Solo contaba lo que viví. Y en cada palabra, algo en mí se sanaba. Porque cada vez que alguien se asombraba al escucharme, sentía que mi vida, la de la abuela invisible, se había tenido sentido. No me fui tarde. No quise quedarme más de lo necesario. Salí con la misma dignidad con la que entré. Afuera, Camila ya no estaba. Me senté un momento en una banca de piedra, junto al jardín. La noche estaba tibia. El cielo lleno de estrellas que no competían entre sí, solo brillaban. Pensé en todas las veces que me sentí fuera de lugar. En las veces que esperé que alguien me validara. Y entendí que esa espera había terminado. Porque cuando te ves a ti misma con amor, ya no suplicas entradas. Te invitan solas. Subí a la habitación. Me desvestí con calma. Colgué el vestido. Me lavé el rostro. Me miré al espejo. Y ahí, sin maquillaje, sin joyas, sin luces, me vi más radiante que nunca. No porque el mundo me lo dijera. Porque al fin, yo lo creía. Y esa es una luz que no se apaga, ni se puede imitar. Volver a casa no fue lo que imaginé. Pensé que todo me parecería pequeño, apagado, insignificante después del mármol, las copas de cristal y las camas como nubes. Pero no.
Cuando el taxi giró por la calle de tierra que lleva a mi cuadra y vi mi reja despintada, las macetas con albahaca y el sonido del panadero a lo lejos, sentí que mi pecho se aflojaba. Era como si todo lo que fui en silencio me estuviera diciendo: aquí sigues. Aquí perteneces. El chofer me ayudó con la maleta. Le di una propina más alta de lo que debía, no por ostentación, sino por gratitud. Caminé despacio por el pasillo hasta mi puerta. Abrí. Y el olor a lavanda seca, a pan viejo y a costura me abrazó con fuerza. La casa estaba exactamente igual. Las cortinas corridas, el radio antiguo apagado, la silla junto al ventilador. Me quité los zapatos. Caminé descalza por el mosaico frío. Fui directo al taller. Ahí estaban mis cosas. La máquina, los hilos, los moldes que dejé a medio terminar. Los toqué como quien vuelve a una promesa. Me senté. No para coser, para agradecer. Cerré los ojos. Me vi en el hotel, en el desfile, en la entrevista. Me vi siendo reconocida, querida, escuchada. Pero más aún, me vi volviendo a mí. A esta mujer que siempre estuvo aquí, esperando que el mundo dejara de correr para mirarla de frente. Encendí el radio. Una canción vieja de Los Panchos llenó el cuarto. Subí el volumen. Me puse el delantal. Fui a la cocina. Herví agua. Preparé té de canela. Me serví en la taza de siempre, esa que Camila me pintó cuando era niña. Estaba algo despintada, pero aún se leía: te amo, abue. Me tembló un poco la mano. No por nostalgia. Por una mezcla de amor antiguo y heridas frescas. Me senté en la terraza, donde siempre daba clases de bordado a las vecinas. Respiré hondo. El cielo estaba claro. La tarde caía lento. Y entonces, como si la vida supiera que necesitaba un cierre distinto, escuché 3 golpecitos en la puerta. No esperaba visitas. Me levanté con calma. Caminé hacia la entrada. Abrí. Y ahí estaba. Camila. Sin maquillaje. Con una blusa simple, jeans, una mochila pequeña al hombro. El cabello atado, los ojos hinchados. Me miró como quien ya no tiene argumentos, solo cansancio. Abuela, podemos hablar. Su voz era baja, no impostada, no editada para las redes. Era ella, cruda, rota, real. Me hice a un lado sin decir nada. Ella entró, miró alrededor como si todo fuera nuevo, o como si por fin lo viera. Se quedó parada frente al taller. Huele igual, murmuró. Asentí. No pregunté nada. Puse agua a hervir otra vez. Nos sentamos en la cocina. El té humeaba entre nosotras como una conversación pendiente. No sabía si hablar o esperar. Ella tampoco. Hubo un silencio largo. Uno de esos que arden. Que no incomodan, pero pican en el alma. Entonces dijo: vi tu exposición. La entrevista. Todo. Hizo una pausa. Te juro que no sabía quién eras. O sí, pero no quería verlo. No respondí. Dejé que hablara, que soltara. Pensé que la gente solo brillaba si tenía una marca, una cuenta verificada, un evento en su agenda. Bajó la mirada. Y tú brillaste sin pedir permiso. Le ofrecí más té. Lo aceptó. Bebió despacio. Las manos le temblaban. Fui muy dura contigo, dijo al fin. Cruel, incluso. No lo negué. No la interrumpí. Porque lo importante no era el reconocimiento, sino el gesto de abrirse. Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. No estoy aquí para que me perdones, abue. Estoy aquí porque ya no quiero seguir siendo la persona que te dijo eso. Cerré los ojos. Contuve el llanto. Y le respondí con algo que llevaba años guardado: no tengo nada que perdonar. Pero nunca subestimes a quien te enseñó a caminar. Ella rompió. Lloró en silencio. Agachó la cabeza sobre la mesa. Yo no lloré. No aún. Porque cuando el amor regresa, uno primero respira, después llora. La abracé. No con los brazos. Con la mirada. Con la calma. Con ese tipo de ternura que solo nace del dolor, que ya no busca culpables. Nos quedamos ahí, un buen rato.
sin resolverlo todo, sin prometer nada, solo juntas, como dos mujeres que se reencontraron al fin fuera de sus roles. No abuela y nieta, no vieja y joven, solo dos mujeres aprendiendo a ver de nuevo. Le mostré mi taller. Le enseñé los moldes nuevos. Van a ser parte de una exposición en el Museo de Moda de la ciudad, le dije. Ella sonrió débilmente. ¿Puedo ayudarte con algo? Me encogí de hombros. Si quieres, alcanza hilo. Y así, sin ceremonia, volvió a tocar mi mundo. Esa noche no hubo cena lujosa. Solo arroz con leche y un pan dulce. Pero Camila se quedó. Dormimos en cuartos separados. Claro, pero se quedó. Y eso lo cambió todo. Porque cuando alguien se queda, sin obligación, sin aplausos, lo que se empieza a construir ya no es desde la culpa, sino desde la voluntad. Me acosté tarde. Le dejé una toalla limpia, una taza extra a la mesa y una nota a la puerta del baño. Lo importante no es volver, es decidir quedarse. Me fui a dormir con una sonrisa leve, con el alma un poco más ancha. Afuera, la noche era tibia. El barrio en silencio. El cielo despejado. Todo igual. Todo distinto. Y yo, desde mi cama, pensé, quizás no todos los finales son felices, pero algunos enseñan lo que ninguna victoria podría. Amanecí antes que el sol. Siempre me pasa cuando hay algo en el alma que no termina de acomodarse. El barrio seguía dormido, los perros apenas comenzaban a ladrar, y el vapor del café llenaba la cocina con ese olor que siempre me hizo sentir acompañada. Me senté en la misma silla de siempre, con mi taza en las manos, mirando por la ventana. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Aún no había palabras. Solo ese silencio espeso que se queda cuando alguien ha llorado en tu mesa la noche anterior. No quise despertar a Camila. Tampoco me sentía lista para otra conversación. Me limité a estar ahí, respirando despacio, sintiendo el peso de lo no dicho. A las 8:30 la escuché caminar por el pasillo. Pasos suaves, sin apuro, como si temiera romper algo solo con el sonido. Entró a la cocina con una expresión nueva, ni desafiante, ni derrotada, solo humana. ¿Hiciste café?, preguntó. Asentí. Le serví una taza. Se sentó frente a mí. Ninguna de las dos habló durante los primeros sorbos. Solo compartimos el mismo calor entre las manos. Fue ella quien rompió el silencio. Soñé con mi papá. La miré, pero no dije nada. Soñé que me decía que te cuidara, que tú siempre habías hecho más por mí que él mismo. Bajó la mirada. Y creo que tenía razón. Ese fue el primer nudo en mi garganta. No sé cómo reparar lo que te dije, continuó. Me lo repito todas las noches. Cada vez suena más feo, más injusto. Le respondí con calma, no tienes que repetirlo. Ya lo viví una vez, y con eso basta. Se le humedecieron los ojos. Pero sí necesito que sepas que no fue porque no te valore. Fue por ignorancia, por soberbia. Asentí despacio. Las dos cosas hacen mucho ruido cuando una es joven, le dije. Ella respiró hondo. No quiero que pienses que solo me acerco porque ahora te admiran. No es por eso, lo juro. Tomó un trago de café. Su voz bajó. Es porque entendí que en el fondo, siempre fuiste mi casa. Y yo, fui la que salió corriendo. Sus palabras me tocaban, sí, pero aún tenían filo. Había verdad, pero también orgullo queriendo disfrazarse de humildad. Y yo ya no tenía tiempo para juegos emocionales. Le dije, Camila, no quiero que te disculpes para sentirte menos culpable. Quiero que me mires y me veas. Ella se quedó en silencio. No desvió la mirada. Te veo, abuela. Lo juro que sí. Entonces, con voz firme, sin aspereza, respondí, no tengo nada que perdonar. Pero nunca subestimes a quien te enseñó a caminar. Su rostro cambió, como si cada palabra le pesara en el pecho. Bajó la cabeza. Las lágrimas le cayeron sin ruido. Y yo no la sequé. La dejé llorar. A veces el llanto tiene que bajar solo, sin consuelo inmediato. A veces lo más compasivo que una puede hacer
es no interrumpir. Cuando se calmó, me pidió ayudar en algo. Lo que sea. Barrer. Ordenar. Hacer inventario de hilos. Sonreí apenas. Me levanté. La llevé al taller. Aquí todo tiene lugar. Pero si quieres, empieza por el cajón de botones sueltos. Ella asintió. Se arrodilló frente al mueble. Empezó a clasificar. No preguntó nada. No sacó el celular. No tomó fotos. Solo trabajó. Con las manos. Con la mirada baja. Con el corazón abierto aunque no supiera cómo usarlo del todo. La vi desde el otro extremo del taller. Por un segundo, me pareció verla de niña. La misma concentración. Las mismas cejas fruncidas. El mismo afán por entender un mundo que no se mide en seguidores. Me acerqué. Le pasé una cajita. Aquí van los nacarados. Ella la tomó. Me rozó los dedos. No dijo nada, pero en ese gesto, sentí que empezaba a abordarse algo nuevo entre nosotras. No una reconciliación perfecta. Un hilo. Una puntada. Un intento. A mediodía preparé arroz con verduras y tortillas calientitas. Comimos en silencio. Ella lavó los platos. Yo sequé. No hablamos de lo que fuimos. Solo habitamos el momento. Y eso, para mí, ya era suficiente. Me dijo que se quedaría unos días. Que había cancelado unas campañas. Que necesitaba estar aquí. No le pedí explicaciones. Solo le dije, hay espacio en el armario. Por si quieres guardar algo. Y ella, por primera vez, subió su maleta a la habitación que siempre fue suya. Esa noche encendimos la radio. Sonaba un bolero antiguo. Le propuse bordar. Ella dudó. No sé si puedo. Le pasé una aguja. Empieza por el hilo. Y así lo hizo. Torpe. Lenta. Pero lo hizo. Y en su torpeza, vi humildad. Vi humanidad. Vi a mi nieta real, la que tanto quise volver a tener frente a mí sin tener que disimular. Cosimos juntas hasta tarde. El hilo rojo cruzaba la tela como una conversación sin palabras. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba cosiendo sola. Cuando subió a dormir, dejó su bordado en la mesa. Aún incompleto. Aún imperfecto. Pero ahí. Esperando la próxima puntada. Lo observé en silencio. Pensé en todo lo que se había roto, y en lo que ahora, con cuidado, se empezaba a unir de nuevo. Y supe que a veces, lo que empieza entre el orgullo y la ternura, termina bordando lo más parecido al amor. No fue una idea planificada. Surgió como surgen las cosas que vienen del alma, sin agenda, sin urgencia. Una vecina me preguntó si aún daba clases de bordado. Le dije que no, que ya no tenía tiempo, ni manos tan firmes. Ella insistió. Mi sobrina está pasando por momentos difíciles. Quisiera que aprenda algo, algo que no venga de una pantalla. Y eso me tocó, porque entendí que lo que yo hacía, lo que siempre hice, no era solo coser. Era enseñar a esperar, a sostener, a crear belleza en lo pequeño. Así que esa misma semana desempolvé los banquitos, preparé la mesa grande, y abrí el taller para quien quisiera aprender. Llegaron 4. 2 muchachas del barrio, una chica que venía desde el centro, y un jovencito callado que traía su libreta y sus ganas. No les pedí nada. Solo que trajeran las manos limpias y el corazón dispuesto. El primer día fue tímido. Risas suaves, agujas torpes, dedos enredados. Yo caminaba entre ellas como solía hacer cuando Camila era niña, con paciencia, con ternura, sin corregir demasiado. Porque en el error también hay aprendizaje. Me escuchaban como si lo que decía tuviera más valor que un tutorial de internet. Y eso me dio vida. Me recordó quién era yo antes de que el mundo me ignorara. Camila no bajó ese primer día. Dijo que tenía cosas que hacer, que necesitaba ordenar su cabeza. Lo entendí. El segundo día se asomó. Observó en silencio desde la puerta. No preguntó nada. No interrumpió. Pero sus ojos tenían curiosidad. El tercero bajó con una caja de hilos en las manos. Por si sirven de algo, dijo. Le agradecí. Le ofrecí asiento. No se quedó. Pero dejó la caja.
El cuarto día, al fin, entró. Se sentó al fondo. Sin celular, sin maquillaje, sin pose. Me miró y dijo, «Todavía hay lugar». Le sonreí. Siempre hay lugar para quien quiere aprender. Fue raro verla ahí, entre las otras, sin privilegios, sin trato especial. Pero fue también sanador. La observaba copiar los puntos, seguir los trazos, preguntar con humildad. Por momentos se frustraba, pero no se rendía. Eso me conmovía, porque el verdadero lujo no está en lo que se logra rápido, sino en lo que se construye con paciencia. Cada puntada suya era una especie de disculpa muda, y cada respuesta mía, una caricia silenciosa. A veces, cuando nuestras miradas se encontraban, no hacía falta decir nada. Ya nos entendíamos. Una tarde, una de las chicas preguntó si podíamos escuchar música. Puse un disco viejo de mi esposo, con rancheras suaves y guitarras que parecían abrazos. Camila no conocía las letras, pero las tarareaba bajito. Fue la primera vez que la escuché cantar desde que era niña. Esa mezcla de voces, agujas, hilos, risas tímidas, llenaba el cuarto de una energía nueva. No era solo un taller. Era un espacio de reparación, de memoria, de nuevas raíces. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía más maestra que costurera. Ese viernes, al final de la clase, una de las jóvenes me abrazó. «Gracias, señora Elena. Aquí me siento segura». Se me hizo un nudo en el alma, porque yo también necesitaba eso. Sentirme útil. Sentirme vista no por lo que logré en el resort, sino por lo que siempre fui, una mujer que hace con las manos lo que no pudo decir con palabras. Camila me esperó hasta que todos se fueron. Me ayudó a guardar las telas. Me miró. No sabía que eras tan importante para los demás. Le respondí, es que a veces, solo somos visibles cuando dejamos de intentar brillar. Esa noche cenamos juntas. Sin televisión. Sin celular. Solo sopa caliente y pan tostado. Hablamos de cosas simples. De recetas, de plantas, de telas. Nada rimbombante. Nada dramático. Pero había algo nuevo en el aire. Una confianza que se empezaba a reconstruir desde lo cotidiano. Me contó que rechazó una campaña publicitaria. No quería volver a fingir. Yo no dije nada. Solo le pasé la mantequilla. Y eso fue suficiente. Porque a veces, lo que se sana no necesita aplauso. Solo continuidad. Antes de dormir, me pidió que le enseñara a hacer un dobladillo invisible. Subimos al taller. Le mostré los puntos. Es como cerrar una herida sin que se note, le dije. Me miró en silencio. Entonces quiero aprender bien. Y en esa frase, supe que algo había cambiado para siempre. No era solo una nieta pidiendo técnica. Era una mujer empezando a remendar su propia alma. Y yo, estaba ahí para acompañarla. Le di una aguja, un hilo color arena, una tela blanca. Y le dije bajito, con una sonrisa, si quieres empezar, empieza por el hilo. La noche de la inauguración llegó con una calma rara, como si incluso el cielo hubiera decidido vestirse de gala. Era otoño, y el viento arrastraba hojas secas que crujían bajo los tacones de quienes iban llegando. El Museo de la Moda de la ciudad se iluminaba en tonos dorados, sobrios, cálidos. Afuera, una alfombra color vino recibía a los invitados. No había paparazzis, ni escándalos. Solo murmullos respetuosos, cámaras discretas y una fila de vitrinas cubiertas por telas blancas que esperaban ser descubiertas. Yo llegué del brazo de Rafael, vestida con un conjunto azul medianoche que él mismo había diseñado para mí. Nada escandaloso. Solo, impecable. Como una vida bien vivida. Adentro, las luces eran suaves. El aroma a madera pulida y flores blancas flotaba en el aire. En el centro del salón principal, un atril esperaba. A su lado, una gran fotografía mía, en blanco y negro, bordando en el taller de casa. No pude evitar sonreír al verla. En esa imagen estaba todo, mis años, mis noches sin dormir, mis silencios, mis hilos. Al fondo, las vitrinas aguardaban. Dentro, vestidos que hice con mis manos, telas bordadas a lo largo de décadas,
pequeños pedazos de historia escondidos entre puntadas. Todo estaba ahí. No por fama, no por vanidad, sino porque alguien decidió que eso también era arte. Los invitados tomaron asiento. Rafael dijo unas palabras breves, sinceras, elegantes. Luego, me anunciaron como la maestra costurera del tiempo. Pero no subí yo. Lo hizo Camila. Vestía un vestido sencillo, de lino crudo, con bordados hechos por ella. Sin tacones, sin labios rojos, sin lentejuelas. Solo ella. Real. Vulnerable. Sostuvo el micrófono con manos temblorosas. Miró al público. Después me miró a mí. Y comenzó a hablar. Su voz al principio era baja, casi inaudible, pero firme. Hoy no estoy aquí como influencer, ni como invitada. Estoy aquí como nieta, como mujer, como alguien que, por mucho tiempo, no supo ver lo que tenía enfrente. Hubo un silencio absoluto. Camila tragó saliva. Mi abuela, doña Elena Fuentes, no solo me crió, me salvó. Me enseñó a caminar cuando mis padres no supieron hacerlo. Me alimentó, me abrazó, me enseñó a amar las telas, los hilos, las texturas. Y yo, un día la llamé mediocre. El auditorio entero se estremeció. Nadie respiraba. Ella continuó. Lo hice desde la ignorancia, desde el ego, desde un mundo falso donde creí que el valor de una persona está en el número de seguidores que tiene. Su voz se quebró. Pero en estos últimos días aprendí algo que nunca me enseñaron en ninguna red social: el legado no se hereda, se honra. Miró al público. Y yo quiero honrar el de ella. No por obligación, no por culpa, sino porque lo merece. Porque su trabajo no es solo costura. Es memoria. Es historia. Es raíz. Me buscó con la mirada. La encontré. Y ahí, supe que ya no era la misma. Camila respiró hondo. Cerró su discurso con algo que no esperaba. Se inclinó levemente, como lo hacen en las óperas, en los antiguos teatros, como gesto de reverencia. Y dijo: «Gracias, doña Elena, por todo». Nadie aplaudió de inmediato. Fue un segundo de silencio que pesó como años. Luego, un estallido suave, lento, sentido. No de celebración, de respeto. Me puse de pie, no para tomar el micrófono, para caminar hacia ella. Nos abrazamos, no de forma teatral, no para la foto, sino como dos mujeres que por fin, después de tanto, se encontraron. Camila me susurró al oído: «Ya no quiero que me sigan, quiero seguirte a ti». Y ahí, entendí que mi historia no terminaba esa noche, que recién empezaba. Porque el verdadero legado no es lo que se expone en vitrinas. Es lo que se transmite de corazón a corazón, en voz baja, en la cocina, en un hilo, en una taza de café. Las vitrinas se descubrieron. Cada pieza tenía una pequeña tarjeta que decía: «Hecho a mano por Elena Fuentes». Cada puntada, un recuerdo. Camila caminaba entre ellas como una guía emocional, no como una celebridad. Y yo, solo la observaba. Ya no necesitaba ser reconocida. Ya había sido vista. Por ella. Por todos. Por mí misma. Me senté en un banco al fondo. Cerré los ojos. Escuché los pasos, las risas bajas, los elogios susurrados. Y supe que ese era mi lugar. No en el centro. No en el escenario. Sino en la historia de quienes vienen después de mí. Y así, entre telas y palabras, entre lágrimas y silencio, mi vida, la que un día llamaron mediocre, tejía su capítulo más noble. Ese lunes no había clase, ni visitas, ni entrevistas. El taller estaba en silencio, y la luz del mediodía entraba filtrada por las cortinas de lino blanco. Me senté frente a la mesa con un retazo de seda cruda entre las manos. Lo había guardado por años, esperando un proyecto que no fuera urgente, ni pedido, ni comprado. Solo, nacido de mí. Respiré hondo. Pasé la palma por la tela como si fuera piel. Cerré los ojos y recordé cada vestido que hice en mi vida: el de bodas de mi prima Josefina, el primer uniforme de Camila para el kinder, el último traje que vendí en la feria de San Ángel. Todos. Cada uno con su historia cosida adentro. Hoy sería distinto.
No haría este vestido para nadie. No para un desfile, ni para una clienta. Ni siquiera para Camila. Este vestido sería mío. Pero no para usarlo. Para dejarlo. Para que algún día, cuando yo ya no esté, alguien lo encuentre y sepa que una mujer sencilla supo bordar su silencio en belleza. Tomé hilo dorado. No estridente. Fino. Sutil. Como las palabras que ya no digo en voz alta. Y empecé. Punto por punto. No había apuro. No había meta. Solo el placer profundo de crear algo que no necesita testigos. Afuera, los pájaros cantaban. El reloj de la cocina marcaba la hora sin presionarme. Trabajé en silencio por días. Lo guardaba cada noche en una caja de cartón forrada con papel de arroz. No quería que se manchara con la vida diaria. Cada mañana lo retomaba como quien riega una planta que no necesita florecer. El diseño era simple, cuello redondo, mangas caídas, falda amplia. Pero los detalles eran todo. Bordé pequeñas ramas en el dobladillo, como las del limonero que sembró mi esposo. En la espalda, cosí mis iniciales, EF, tan discretas que solo alguien muy atento podría verlas. Y en el forro, escribí con hilo azul, hecho en paz. Una tarde, mientras lo planchaba con cuidado, escuché la voz de Camila en la entrada. No entró. Solo gritó, voy por hilo del verde olivo, ¿quieres algo? Respondí que no. Pero ese simple gesto, esa normalidad, me hizo sonreír. Ella ya no necesitaba demostrar nada. Solo estar. Y eso era todo. No le conté sobre el vestido. No porque lo ocultara, sino porque era mío. Mi despedida privada. Mi manera de dejar una última palabra en esta historia que había tejido con las manos, con el alma, con el cuerpo entero. Cuando lo terminé, lo doblé con cuidado. Lo envolví en papel de seda. Busqué una caja de terciopelo que había guardado desde hace años. La limpié. La forré por dentro. Coloqué el vestido dentro como si fuera un secreto. Y encima, una tarjeta escrita a mano, para cuando ya no esté, pero aún me recuerdes. No tenía destinatario. Sabía que el universo sabría a quién entregárselo. La guardé en el armario más alto del taller, donde nadie suele mirar, donde se esconden las cosas que importan. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin pendientes, sin culpas. Al día siguiente, al abrir el taller, vi que Camila ya había llegado. Estaba cortando tela, tarareando bajito. Me saludó con un beso en la mejilla, como si toda la vida lo hubiera hecho así. Yo no dije nada. Me senté. La observé. Y por primera vez, sentí que ella ya no era mi sombra. Era mi continuación. No con las mismas manos, ni con los mismos errores, sino con su propia forma de ser raíz, de sostener, de crear. Eso me dio paz. El vestido no era un final. Era un punto seguido. Una costura invisible que me unía con lo que viene después de mí. No sé si algún día lo verá. No sé si sabrá lo que significa. Pero no importa. Ya está hecho. Y como todo lo que hice con amor, ya encontró su lugar. Salí temprano a la feria esa mañana. Llevaba mi bolsa de yute en la mano, el sombrero de ala ancha que me regaló Rafael y el mismo vestido de lino que usé tantas veces para enseñar. Las vecinas me saludaban con cariño. Algunos niños se acercaban a preguntarme si ya venían más clases. Otros solo me decían hola, doña Elena, con esa dulzura que no se finge. Caminé despacio. Mis pasos no eran los de antes, pero ya no me molestaba que fueran más lentos. Me daban tiempo de ver, de oler, de notar los detalles. El pan recién horneado, las flores recién cortadas, el sonido suave de una guitarra lejana. Pasé por el puesto de don Simón y compré 3 girasoles. No para nadie. Para mí. Para ponerlos en la cocina y verlos abrirse con la luz del mediodía. Luego compré manzanas, un poco de canela y queso fresco. Saludé a una exalumna del taller. Me contó que ahora vendía sus propios manteles bordados. Me abrazó fuerte. Usted me cambió la vida, doña Elena. Y yo le respondí con lo único que tenía para darle, una sonrisa que venía desde adentro. Esa que nace cuando uno ya no necesita reconocimiento porque entiende, al fin, que vivió bien.
Regresé a casa con el corazón tibio. La reja crujió al abrirla. Todo estaba como siempre. Pero todo se sentía distinto. Me quité los zapatos, puse agua a hervir para un té y arreglé los girasoles en un jarrón de barro. Camila no estaba, había salido a comprar telas. Pero su taza estaba en la mesa. Su bordado, a medio terminar, sobre la silla. Y eso, me bastaba. Su presencia ya no era un ruido. Era una extensión. Algo que ya no me dolía, solo me acompañaba. Me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba claro. El sol entraba a través del vidrio, dibujando sombras suaves en el suelo. Encendí el radio. Una entrevista estaba por comenzar. Hoy hablaremos de una mujer que, sin buscar fama, se convirtió en símbolo de dignidad y elegancia. La historia de doña Elena Fuentes, la costurera que cambió el mundo, desde su casa. No lo había planeado. Ni siquiera sabía que saldría al aire. Pero no apagué. Me quedé escuchando. No por vanidad, sino porque en cada palabra sentía que mi historia ya no era solo mía. Pertenecía a tantas otras como yo, mujeres invisibles, calladas, generosas. Mujeres que, sin título ni escenario, sostienen el mundo con sus manos. Me serví té. Me acomodé en la mecedora. Escuché cómo hablaban de mis vestidos, de la exposición, del taller. Pero lo que más me conmovió fue cuando una periodista dijo: lo más bello de doña Elena no está en sus telas, sino en cómo supo dignificar su historia. Y entonces, lloré. No por tristeza, por alivio, por amor. Porque después de todo lo vivido, lo sufrido, lo callado, la vida me había devuelto, sin aviso, lo que yo di sin esperar. Amor, valor, respeto. Y eso vale más que cualquier pasarela. Camila llegó al mediodía. Traía pan caliente y una sonrisa distinta. Te escuché en el taxi. Estaban hablando de ti. Se sentó conmigo. Compartimos el pan. No hablamos del pasado. No hacía falta. Su presencia bastaba. El sol seguía entrando. El silencio era cómodo. No pesaba. No hería. Era un silencio lleno. Rico. Vivo. Como una tela bordada con paciencia, donde cada hilo tiene su lugar. Así era nuestra vida ahora. Sencilla, pero profundamente bella. Esa tarde, cosí un mantel nuevo. No para vender, para regalar. Y escribí en una esquina, con hilo rojo: gracias por enseñarme a quedarme. No sé para quién será. Tal vez para ella. Tal vez para mí. Pero entendí que el amor verdadero no necesita grandes gestos. Solo presencia. Continuidad. Reparación lenta. Y así, entre costuras, panes tibios, flores y radio encendido, supe que la vida que un día me llamaron mediocre, fue la que cambió todo. ¿Te atreverías a caminar por el mismo lugar donde te despreciaron, pero esta vez con la cabeza erguida? Y si hoy sientes que tu historia fue ignorada, que tu esfuerzo fue tratado como mediocre, o que alguien que criaste con amor te pagó con silencio o burla, por favor, no te confundas. El error nunca fue amar demasiado. Tú no eres invisible. No eres menos. Eres una mujer hecha de coraje, hilo y memoria. Quizás nadie aplaudió cuando doblabas el lomo, cuando apagabas tus sueños para alimentar los de otros. Pero hoy, yo te aplaudo. Desde aquí, te digo: tu vida vale. Y no porque entres a un hotel de lujo, sino porque tú eres el lujo más grande que alguien podría tener cerca. No te conformes con migajas de respeto. No implores por gratitud. Camina digna, como doña Elena, y deja que el mundo te mire brillar. Porque sí, aún hay belleza esperando por ti. Y lo mejor, no tienes que demostrar nada a nadie. Solo vivir con la paz de quien lo dio todo, y sigue dando amor, incluso cuando no se lo devuelven. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales para mujeres reales como tú, que merecen ser vistas, honradas y celebradas. ¿Te impactó esta historia? Entonces espera a ver lo que pasó cuando una mujer encontró las cartas que su yerno había escondido. No imaginaba que descubrir un secreto la llevaría a huir de casa al amanecer, ni que su silencio protegería más de lo que cualquier grito pudo haber defendido. Te dejo esta historia en la pantalla final.
Haz clic ahora y acompaña hasta el final a esta madre que, sin quererlo, encontró la verdad que nadie se atrevía a decir. El final te va a dejar con el corazón en la mano. Mira, ahora huí de casa de mi hija al amanecer. Porque esta verdad no pudo quedarse enterrada. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.